Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Cómo Vivir en Plenitud por el 89.9 de FM Radio Tecnológico de Celaya. Hoy vamos a hablar del poder de la mente y la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? ¿Dónde se fabrica? Somos más inteligentes que antes, que nuestros abuelos, que nuestros padres, que nuestros parientes, que las otras sociedades y las otras comunidades. Yo les invito a que se queden conmigo en Cómo Vivir en Plenitud para que juntos vayamos descubriendo si somos más inteligentes o qué tan inteligentes somos y qué tanto podemos mejorar. Y para esto me tengo que presentar. Les saluda su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a dejarse llevar por mis recomendaciones y obviamente por mi voz. Solamente tienen que respirar muy profundo. Además, a todas las personas que no se encuentran hoy en la ciudad ni están a la mano con el radio, no se preocupen. Nos pueden seguir por internet. Y además, si se pierden el programa, lo quieren volver a escuchar o se lo quieren recomendar a alguien que quiera saber acerca de la inteligencia y si es inteligente o no, o alguien que le haga falta tantita inteligencia, invítenlo a que nos siga por el podcast de Spotify, Cómo Vivir en Plenitud. También está en YouTube. Solo tienen que entrar a YouTube y ponen Cómo Vivir en Plenitud canal y ahí van a salir y todos los capítulos. Hay muchísimos temas que ustedes saben, ustedes que me conocen y me apoyan, que están tratados con esta simpleza, este buen ánimo y este buen humor, hasta los temas más espinosos, que hay veces que me meto en camisa de 11 varas, pero sé cómo salir. Esos temas tan espinosos también son tocados con esta inteligencia. ¡Uy! Que tanto me caracteriza. Y hoy vamos a hablar de eso, de la inteligencia, de este poder de nuestra mente y dónde se genera esta inteligencia. Así es que quédense conmigo, acompáñenme en estos próximos minutos y abróchense los cinturones porque vamos a comenzar. Y fíjense que hoy en día observamos el mundo, ¿sí o no? Lo observamos y todo mundo somos más intensos, de todo opinamos, de todo hablamos, de todo sabemos. Hoy sabemos de todo. Hoy todos somos psicólogos, hoy todos somos nutriólogos, hoy todos somos cocineros, hoy todos sabemos de todo porque observamos el mundo y estas comunicaciones que nos llegan nos invitan siempre a estarnos enterando y casi siempre es obviamente para comprender nuestro entorno, para saber más, para entender más. Y la intención final, creo yo, que es para mejorar. Algunos nada más para presumir, ¿verdad? Pero el ser humano tiende a mejorar en su vida de todos los días y afortunadamente el universo, ahí está el conocimiento en un universo. Y lo que hacemos los interesados nada más lo tomamos. Ya hubo alguien que lo estudió, ya hubo alguien que lo exploró, lo experimentó y lo escribió. Ay, ya nada más lo tomamos. Entonces, necesitamos nuestras ansiedades de conocimiento. Nos llevan a cómo explicarnos y encontrar algunas respuestas. También, algunos queremos crecer y evolucionar como personas, como humanidad. Y la inteligencia humana nos permite hacernos de estas herramientas para comprender desde lo simple hasta lo complejo. Fíjense que desde hace más de un siglo, psicólogos, biólogos, genetistas y científicos analizan la mente, nuestro cerebro y sus funciones. ¿Cómo funciona? Para encontrar estas respuestas relacionadas, ¿dónde se produce la inteligencia? ¿En qué parte del cerebro? El hombre ha inventado, digamos, hasta hoy, usando su capacidad intelectual y su inteligencia,
todo lo que vemos, lo que utilizamos, lo que tenemos a la mano, las computadoras, los teléfonos celulares, se han hecho expediciones a la luna, los automóviles, ahora los automóviles eléctricos, ha inventado todo y para hacer esta invención ha requerido inteligencia. Pero déjenme decirles, extrañamente, contrario a lo que se puede pensar, la inteligencia individual no ha aumentado. De siglos en siglos, la inteligencia individual no ha aumentado, se ha ido adaptando, ha ido generando conocimiento, pero la inteligencia, como la vamos a observar hoy, no ha aumentado. Incluso en algunas partes ha retrocedido. Pero acuérdense que vamos a desmenuzar por qué es la inteligencia y por qué hemos retrocedido en algunas áreas. Hoy la ciencia explora y trata de explicar las distintas facetas y formas de inteligencia, pero de manera exacta no se sabe cómo se produce la inteligencia o qué es exactamente así claritita y por qué este sí y este no. Pero sí hay un acuerdo general de investigaciones, de investigadores, de científicos, de estudiosos, y de manera general, todos estos ilustres señores y señoras coinciden en que la inteligencia es relacionar, unir elementos para hallar soluciones a problemas desde los simples y cotidianos hasta problemas complejos. Y entonces, para entender a la inteligencia, tendríamos que estudiarla aislando todos sus componentes y todos sus elementos, los que interfieren para tomar decisiones. ¿Por qué? No depende de una sola cosa, de cuántas neuronas tengo, vivas porque muertas, no creo, de la mielina, estas redes neuronales que se tejen. Hay muchas cosas que influyen y tendríamos que observarlas de manera aislada para después entender de manera global cómo funciona nuestro cerebro y la inteligencia. Entonces, para medir la inteligencia con esta insistencia que se ha tenido a lo largo del tiempo, una de las primeras propuestas fue la velocidad de reacción del cerebro. ¿Con qué velocidad reaccionaba nuestro cerebro? Un método fue hacer experimentos para ver este tiempo de reacción. ¿Y cómo se hacían? Fíjese, viendo como una luz en una pantalla y las personas tenían que identificar si la luz aparecía del lado izquierdo o del lado derecho. O sea, no nada más se trataba de observar la luz, había que identificar del lado. Esto era para medir la reacción porque estos primeros experimentos hablaban de que cómo reaccionaba el cerebro más rápido quería decir que éramos más inteligentes. Estos experimentos son desde 1860. El primero que aplicó estos experimentos fue fíjense que fue un primo de Charles Darwin, un doctor que se llamaba Francis Galton. Entonces él decía que esta capacidad de inteligencia estaba muy relacionada con esta reacción. Y hizo miles de pruebas en muchísimas personas y en aquel momento, déjenme decirle que se quedaron los registros y se volvió a hacer el mismo experimento para ver si se encontraban diferencias a este tipo de pruebas y se han ido haciendo estas en los últimos 120 años. En todos los años se ha hecho este mismo experimento y la gente se concluye hasta ahora que si se siguiera haciendo este mismo experimento y se relacionara con la inteligencia, hasta hoy se diría entonces que la gente anteriormente tenía una reacción mucho más rápida comparada con los resultados que adquirimos hoy o que tenemos hoy. Antes tenía esta reacción basados en este experimento que medía, según este doctor, la inteligencia. Acuérdense que este tipo de estudios buscaba unas cosas y hoy se buscan otras cosas y se hacen otro tipo de experimentos. Sin embargo, si hacemos el mismo experimento, podemos
ir observando cuáles han sido los cambios y cómo, aplicando un experimento o una investigación anterior, vemos cómo se ha modificado, buscando exactamente lo mismo. Entonces, hoy nuestra reacción es más lenta, y para este doctor, si viviera, diría que somos menos inteligentes, porque él lo relacionaba, ¿no? Sin embargo, hablar de inteligencia también podemos hablar, después se siguieron haciendo observaciones, se hablaba de velocidad, y podemos decir que nosotros hoy en día procesamos todo más rápido. O sea, llegaron estudios con el paso del tiempo en donde después decía, a ver, eso es reacción, eso es inteligencia. Pero habrá que ver, investigar la velocidad en que se procesa la información, ¿no? Y hoy en día procesamos todo más rápido que, por ejemplo, nuestros bisabuelos y nuestros abuelos. Sin embargo, para muchos científicos, hoy somos menos inteligentes que en el siglo XIX. ¿Se dan cuenta cómo va evolucionando este constructo, este concepto de inteligencia? Porque tiene mucho que ver con el momento de vida que se encuentra la investigación. Tiene mucho que ver cómo impacta y lo que se busca. Entonces, para algunos científicos, hoy somos menos inteligentes. ¿Y cuáles son las pruebas? ¿En qué se basan a decir menos inteligentes que en el siglo XIX, por ejemplo? ¿En qué se basan para decir y afirmar estos ingratos, insulto? Pues casi nada, porque fíjense que en aquel momento hay pruebas que son para ellos muy importantes. Estaba relacionada la inteligencia con la capacidad de invención de ese periodo. Las innovaciones, las ideas creativas. Y hay estudios que hablan del número de inventos por habitante en el siglo XIX. Y eran 4 veces mayor que hoy en día. Hay científicos que piensan también que nuestra inteligencia está en declive desde hace más de 100 años. Algunos dicen que ya no hay esa inteligencia, por ejemplo, que había en los griegos, en los pensadores, en los filósofos y sus leyes, que siguen hoy vigentes hasta la fecha. Para algunos científicos esa era inteligencia, estos pensadores que hablaban de filosofía, del ser humano y todas sus inquietudes, sus manifestaciones emocionales, sus formas de actuar y de conducirse. Esta inteligencia estaba muy relacionada para algunos científicos con el pensamiento y las ideas y la manera de manifestarlas. ¡Ay! Bueno, pues esa fue una parte de un momento de este estudio de la inteligencia y irla comparando cómo hemos ido evolucionando. Así como les he estado hablando, para algunos era esta reacción así. Ponte pilas, contesta rapidito y con buena letra. Para otros era esta velocidad con la que asumimos un conocimiento, Entonces decía, en esta comparación, ¿seremos más inteligentes porque asumimos un conocimiento más rápido? Pues claro, porque ahora lo asumimos más rápido y somos más inteligentes que nuestros abuelos. Sin embargo, son supuestos, se van dando y van mejorando las investigaciones hasta llegar a la tecnología, ¿sí o no? Que ayuda a observar al cerebro cuando está pensando. Pero todavía no llegamos ahí. Apenas vamos en estos científicos que lo relacionaban mucho la inteligencia y decían que el ser humano de antes era más inteligente. ¿Por qué? Porque había postulados filosóficos que siguen vigentes hasta hoy. Y así hemos ido creciendo en esta investigación de la inteligencia. Pero después, estos científicos ya se basaron más
en la comparación del cerebro, se ubicaron más en el cerebro, porque ahí ya no en lo que había afuera, ¿me explico? Ya no veían la máquina que construyó el hombre allá afuera, el invento que construyó el hombre medía la inteligencia en su momento. Pero después la ciencia se ocupó de lo que produce la inteligencia. ¿Y dónde se produce? En el cerebro. Ya no se enfocó en los objetos que se inventaban, se enfocó en el órgano principal del ser humano y de la inteligencia, que es el cerebro. Y entonces, al comparar nuestro cerebro con el hombre prehistórico, los científicos encontraron algunas diferencias en la forma y en el tamaño. Algunos de los individuos de la prehistoria tenían un cerebro más grande que el nuestro. Por eso dicen que eran más inteligentes antes, ¿no?, de la prehistoria. Y es importante pues observar esto, porque surge la pregunta: ¿la inteligencia de las personas está relacionada con el tamaño del cerebro? Y la respuesta no necesariamente es afirmativa, pero sí tiene que ver sobre todo en esta observación en el reino animal. Porque los animales más inteligentes, como algunos delfines, los animales más inteligentes sí tienen el cerebro más grande y un mayor número de neuronas. Entonces empezó a avanzar y a caminar esta investigación en donde se afirmaba que era muy probable que el hombre prehistórico fuera más inteligente que el hombre actual porque tenía el cerebro más grande, pero eso apenas es como la entrada a la ciencia, cuando el hombre se ocupó del órgano donde se produce la inteligencia más que de los objetos que el mismo hombre genera o inventa o cómo resuelve los problemas. Hoy en día se dice que la inteligencia no puede medirse de una manera tan simple, con una regla única. Podemos decir que la inteligencia es adaptativa. El hombre en la antigüedad desarrollaba la inteligencia para sobrevivir en su mundo, pero necesariamente no podría adaptarse a este mundo actual de una manera tan simple. Le costaría mucho trabajo y sin embargo el hombre usa su inteligencia, si se pueden dar cuenta, y nos podemos dar cuenta, el hombre sigue utilizando su inteligencia para adaptarse, y díganme si no, es una inteligencia que va pegada, inherente a la creatividad humana, porque en nuestra actualidad vivimos otros desafíos. De repente son comparados, sí, son similares, sí, porque parece que vivimos en una jungla. Hoy es una jungla de asfalto y estás expuesto a que te atropellen, estás expuesto a la contaminación, estás expuesto a que te insulten, a que parece que vivimos en una selva y nos estamos adaptando a sobrevivir, ¿se dan cuenta? Y para eso se requiere inteligencia, se requiere este cerebro creativo que está ahí pegadito a la inteligencia. Todos tenemos inteligencia y nada de que sí, que yo no, nada de que yo no. El que diga que no, lo que ha de tener es flojera. Ha de tener flojera para ponerse a usar la inteligencia para resolver, para pensar o para valerse por sí mismo. Así, nada de que no, yo no soy inteligente, ¿no? En fin, que cuando se trata de medir la inteligencia todo se torna complicado, pero hoy en día se hace continuamente, ¿sí o no? En instituciones tienes que pasar exámenes, en escuelas, en organizaciones, incluso todos medimos la inteligencia hasta sin darnos cuenta, en cuestiones ordinarias. Cuando escuchamos hablar a alguien, estamos siempre pensando o nos referimos a esa persona, no me digan que no. Fíjate que muy inteligente. Yo escucho en las noticias esto, lo otro, a alguien o coincidimos con alguien y le decimos a alguien que es muy inteligente, casi siempre cuando piensa igual, igual que nosotros. Entonces así es un halago, así es inconsciente ese halago, ¿no? Así como que, no, fíjate que a mí me gusta mucho oír a X personaje dar las noticias, muy inteligente. Y es que nos queremos nosotros halagar porque
Obviamente vamos a opinar que alguien es muy inteligente porque piensa igual que nosotros. Y decimos de alguien que no es inteligente porque no piensa igual que nosotros. Decimos es un tonto, porque ahí entonces el halago es hacia nosotros mismos. Entonces diario estamos como midiendo esta parte de la inteligencia entre unos y otros, que si es tonto, que si no es tonto, entonces ya le estás midiendo la inteligencia, querer o no. El cociente intelectual del que mucho se hablaba y se sigue hablando, pero hasta hace poco tiempo pareciera que no había otra forma de medir la inteligencia, que era bajo el cociente intelectual, fue inventado para medir esta inteligencia que fuera un número por el doctor Alfred Binet a principios del siglo XX. Y esto se hizo por una necesidad psiquiátrica para medir la discapacidad intelectual. Incluso se hizo una tabla de medición que decía esto que está bien chistoso, no se vayan a reír y otros no se vayan a sentir agraviados, Pero es en serio, en estas mediciones llevó a medir inteligencia y decía, por ejemplo, que había un alto grado de discapacidad en algunas personas y les decía idiotas. Y había un grado mediano de discapacidad y a esos les decía los imbéciles. Y había un grado moderado de discapacidad y les decía los tontos. Y así hizo esa tabla de medición haciendo unos test que unos pasaban y otros medio pasaban y otros reprobaban. Este doctor Binet fue el que generó el test de cociente intelectual que después se le aplicó a muchos genios como Albert Einstein. Entonces Binet hizo también, además de esto, hizo estudios que le pidieron una vez para detectar problemas de aprendizaje en una escuela, en algunas escuelas, no en una escuela, en algunas escuelas. Y para hacer esta investigación, él observaba a sus hijas que tenían diferentes edades para encontrar una forma de investigar y hacer un esquema de cómo le hago para investigar y cómo puedo decir que este es tonto y este sí y este no, como este es un imbécil y este sí y este no. Era importante hacerlo por edades, porque tenía que ver las edades y los grupos, sobre todo cuando estábamos hablando de un nivel escolar. Y se dio cuenta, por ejemplo, que tomó una imagen o una fotografía y si les mostraba esta imagen o esta foto a los niños de 3 años, fíjense que los niños enumeraban lo que había en la imagen: un caballo, una silla, una mesa, una señora, un señor. Bueno, los niños de 7 años, entre 7 y 8 años, ellos describían la imagen y decían: una señora sentada en una silla, un caballo de color negro, describían la imagen. Y los niños de 12 años interpretaban la imagen. Los niños hablaban de esta imagen en donde esta señora estaba alegre, estaba triste, estaba sonriente, estaba enojada. Interpretaban lo que sucedía en la imagen. Entonces, en aquel momento nació el test de la edad mental, que sirve para comparar a las personas, sobre todo esta madurez que tienen los niños en la edad escolar y este nivel de abstracción que se requiere para lograr un nivel de inteligencia. Necesitamos un nivel de abstracción. La mayor parte de la gente interpretamos, no nada más decimos: hay una blusa azul, hay un pantalón gris, un pantalón de esta marca que está colgado, que se ve cómodo. Interpretamos porque hay un nivel de abstracción que indica ese nivel de inteligencia, que el cerebro está activo. Entonces, les decía, este doctor hizo estas tablas de medición con un número. Aunque esta medición es un valor, en realidad se fue actualizando las mediciones de lo que es la inteligencia. Solo es un valor que mide una realidad
en cuanto a la inteligencia, pero no define una verdadera inteligencia, porque hay diferentes tipos. Empezamos a evolucionar, empezó a crecer estas formas de que un solo número no podía hablar de esta capacidad de una persona. Hoy las mediciones son distintas. Existen las investigaciones de la inteligencia, algo que se le llama el efecto Flynn. Dice este doctor Flynn, y se le conoce como el efecto Flynn, al que habla de que las generaciones que hemos crecido en la era industrial hemos incrementado nuestro cociente intelectual, aquel número que este doctor Binet dice que con ese se mide. Pues si fuera bajo esa misma circunstancia, nosotros los que nacimos ahora en la era industrial hemos mejorado este cociente intelectual. Este fenómeno, el efecto Flynn, dice que hay un incremento notable del cociente intelectual de una generación a otra y que se incrementa. Y si se trata del mismo test y se compara a unos con otros, hoy se puede afirmar que al menos en este indicador, esta generación ha mejorado. Y ¿querría decir esto que entonces somos más inteligentes que nuestros bisabuelos y nuestros abuelos? Yo diría, y algunas investigaciones dicen que no necesariamente, estamos más entrenados. Hay estudios que hablan de que estamos más entrenados. Hoy tenemos una mejor alimentación, que sí influye en esto. Tan solo comemos mejor, pero tan solo nos tenemos que preocupar menos por la alimentación. Antes la gente solamente trabajaba y se tenía que preocupar por alimentarse. Tenía que ir a cosechar, tenía que ir a cortar aquí unos nopales para poder comer, tenía que ir a sembrar un maíz, tenía que sembrar, y esa era una preocupación. Y hoy esa preocupación sí la tenemos, pero no tan marcada. Nuestra preocupación y nuestra alimentación ha mejorado incluso, dense cuenta y verán. Y ojalá que la sigamos mejorando con más conocimiento. ¿Y saben cómo? Pues entendiendo menos azúcares, menos grasas, menos carbohidratos, más vegetales, más cosas orgánicas que sembremos en nuestro propio jardín. Entonces, hoy hemos mejorado porque estamos más entrenados y el entorno ha favorecido a este test. Nuestro cociente aumenta de 1 a 2 puntos por cada año de escuela. Nuestro cociente intelectual en estos estudios y esta investigación y con estas referencias aumenta con cada año de escuela 1 o 2 puntos. Así es que si quieren aumentar su cociente intelectual y llegar al que tenía Albert Einstein, pues muy fácil, hay que ir a la escuela. La educación escolar ha aumentado la capacidad lógica de nuestro cerebro, que se ve reflejado en un cierto nivel o en una forma de inteligencia, esta capacitación que tiene nuestro cerebro para aprender. Pero hoy en día no quiere decir que seamos extraordinariamente inteligentes, sino que estamos más preparados para reaccionar o para este tipo de test o pruebas, o que estamos más capacitados para aprender gracias a la era de la industria y de la escuela. Nuestra inteligencia es un músculo y hay que entrenarla para sacarle provecho y alcanzar nuestros límites, pero un cada vez más alto y cerebros más pequeños, reacciones más lentas, como algunos científicos han ido estudiando a lo largo del tiempo, en este resumencito que les estoy diciendo, en dónde queda hoy nuestra inteligencia y cómo hay que estudiarla. Se ha modificado, se ha estudiado de un modo, se ha estudiado de otro, porque así se necesitaba. Hoy podemos llegar más lejos para entender. Los neurocientíficos brillantes que tenemos en la actualidad se apoyan con la tecnología y los instrumentos de observación para estudiar al cerebro y sus reacciones y su inteligencia. Y se han dado cuenta que la inteligencia
no se aloja, por decirlo de alguna manera, en un centro de inteligencia, sino en una sola parte del cerebro, no está en una sola parte del cerebro. Cuando tenemos que resolver algo, un problema, una situación, tomar una decisión que requiere toda nuestra capacidad intelectual y nuestra inteligencia, ¿qué creen? Todas las partes de nuestro cerebro se activan de manera global. No es que, ¿sabes qué? Los problemas se resuelven del lado izquierdo, frontal del lado izquierdo, o en esta zona exclusiva del cerebro. No, se activan todas esas redes neuronales para resolver, y ahí estos neurocientíficos tienen sus máquinas y el cerebro está conectado así lleno de chuponcitos para ver en dónde se activa. Se activan todas las partes de nuestro cerebro, incluyendo las emociones. Un cerebro inteligente, también déjenme decirles que no es el que aparece en una pantalla como el más activo. No, este cerebro es súper inteligente porque está súper activo. ¿Qué creen que no? Es más bien un cerebro menos activo. Así en una pantalla, cuando los científicos lo ven y lo observan en un monitor, este cerebro súper más activo, un cerebro más alterado, más activado, no es un cerebro más inteligente, al menos como se tiene concebida la inteligencia, que es resolver situaciones. Cuando aparece menos activo en un monitor, es cuando resuelve más y con mínimo esfuerzo. A esto le llaman la neuroeficacia cerebral. La neuroeficacia cerebral es esto de resolver un problema con el mínimo esfuerzo. Entonces, ya nada más levantando mi dedo, dando órdenes, ¿no? Vayan y hagan esto. No, no se la crean, no es así. Es resolviéndolas, en serio, pero con el mínimo esfuerzo. No, voy, vengo y mañana y otra vez. No, ese es un cerebro activado. La neuroeficacia es la que hace que el cerebro esté... respiren para que tengan esa neuroeficacia como debe de ser. Entonces, este cerebro no tiene que estar así activo. Una transmisión eficaz de la información no necesariamente trabaja más, simplemente es mejor y más eficiente. Es más eficiente el cerebro. Déjenme compartirles para que se lo imaginen así y que lo lleven a su mente. Ahorita su inteligencia está trabajando al 100 y no necesariamente está alterada, está relajada, está eficiente y eficaz. El cerebro es como una orquesta. Imagínense a su cerebro. Es como una orquesta. Cierren sus ojos, imagínense los violines, los chelos, etcétera. Todos los instrumentos están ahí coordinándose. Pero ¿qué creen? Es una orquesta autónoma porque no tiene un director. A una orquesta la dirige un director y le dice cuándo entran los violines, cuándo entran los chelos, cuándo entra el arpa, cuándo entran los tambores, cuándo entran los timbales. Pero aquí no, el cerebro es autónomo y no tiene un director. Y la interacción cerebral es lo que va a llevar a lograr ese nivel de inteligencia. Esta coordinación autónoma en donde todos trabajen coordinadamente va a ser la inteligencia, que se traduce o se traduciría en una música gloriosa, interpretada por una orquesta perfectamente armónica y coordinada. Hemos de entender que si yo digo esto, no necesariamente nos vamos a meter todos en un cajón y entonces todos con nuestra orquesta coordinada vamos a responder a resolver ciertas situaciones de la misma manera y vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque somos nuestra orquesta es tan autónoma y tan
efectiva y tan coordinada y tan armónica que todos vamos a hacer más o menos lo mismo. No. Cada cerebro y esta parte de armónica y de entendimiento depende de incluso la parte genética. La inteligencia sí se hereda y es genética. El entorno, ideas, conocimiento, todo esto va a interactuar y cada uno lo vivimos de manera diferente. Entonces todos tenemos caminos distintos para resolver un problema o para llevar a cabo una tarea. No quiere decir que no la vamos a resolver o que unos la van a resolver sí o no. No. Es probable que unos lo resuelvan de un modo y otros lo resuelvan de otro, porque tenemos diferentes formas de resolverlo y somos igualmente inteligentes, pero todos vamos por distintos caminos. Esa es una parte que tenemos que estar nosotros pendientes, porque casi siempre, cuando hay una situación que resolver, un problema, extrañamente, pensamos que lo van a resolver como nosotros. Pues si no son nosotros, todos tenemos diferentes formas de resolver un problema o hacer una tarea y no son menos inteligentes que nosotros, ni nosotros somos más inteligentes porque la resolvemos a nuestra manera. Todos vamos a ser influidos por diferentes cosas, diferentes circunstancias que nos van a llevar a tomar ciertas decisiones y una resolución de las tareas. Nada más, es muy importante eso. Las diferentes regiones de nuestro cerebro se están comunicando todo el tiempo. Las neuronas son importantes, pero no están ahí aisladas. Hay miles de cables, como lo he dicho en otros momentos, miles de cables. Hay estas redes neuronales, estos cables que los científicos les llaman axones. Y estos axones están envueltos en mielina. Imagínense ustedes. Y la mielina se empieza a producir hasta después de que un bebé nace. Y esta mielina va a permitir esta interconexión para que todo circule y entonces se generen esta inteligencia. Entonces, esto quiere decir obviamente que cuando nacemos nuestro cerebro está inmaduro, nuestro cerebro todavía no está maduro y entonces se va moldeando por el entorno, por las enseñanzas, por las costumbres, por los hábitos, por la conexión con los demás. Se va moldeando este cerebro, porque todavía no tiene esas redes neuronales. La formación de esta mielina a veces se ve alterada, no a veces, hoy en este mundo material, económico, global, etcétera, como absolutamente todo, se ve alterada por que se va a alterar esta mielina que es la que hace que las neuronas podrían estar ahí, separadas y no hay inteligencia, aunque tengas miles de millones, no hay inteligencia, se necesitan estos cables, estos axones y que estén envueltos en esta mielina que produce nuestro cerebro y que esté al 100. ¿Y cómo se produce esto? Pues obviamente con buena alimentación, con esta cercanía con un bebé, con estas ganas de esta aproximación a las personas. ¿Y cuál es lo que elimina o evita esta producción de alta calidad de esta mielina? La contaminación ambiental, estos químicos con los que estamos en contacto todos los días a través de los alimentos y a través de un contacto directo. ¿Cuál otra? La mala alimentación. La mala alimentación va a hacer que nuestra capacidad intelectual o de inteligencia se reduzca. Por eso es muy importante que los bebés y los niños tengan una alimentación y una nutrición al 110%, nada de darles refrescos de cola, nada de darles chatarra, exagerada azúcar y esas cosas. Imagínense, si el papá era muy inteligente, pues ya no fue. El hijo no va a ser inteligente, porque va a necesitar y va a requerir de muchos nutrientes para conservar esa inteligencia y ni siquiera conservarla, mejorarla.
mejorarla. Entonces, nuestra inteligencia, déjenme comentarles porque estoy segura, nos ha permitido mejorar, sí o no. Vean y observen cómo vivían sus abuelos o alguien más o alguien que conocían en la antigüedad o anteriormente o nuestra anterior generación. Nosotros vivimos mejor y nuestra inteligencia nos ha permitido mejorar, pero al mismo tiempo nos ha afectado. ¿Por qué? Porque hemos caído en excesos y ahí nuestra inteligencia o sea, dormido o nos ha fallado o no la hemos utilizado o la hemos descuidado. Algo ha pasado, pero así como nuestra inteligencia nos ha permitido estar mejor hoy, creo que nos hace falta voltear y utilizarla de una forma más positiva, que nos genere una mejora continua, que tiene que ver con la salud física y mental. Tenemos que dejar de exponernos a estos elementos que nos afectan, como la contaminación y una mala alimentación. Hoy, las investigaciones de los neurocientíficos van más allá de esta plasticidad cerebral. Hoy se estudian los astrocitos y su relación con la inteligencia porque controlan el flujo sanguíneo cerebral y alimentan a las neuronas. Entonces, cada día hay estudios que se van más allá, más allá, más allá, más allá. Las neuronas es lo que más se conoce, ¿no? Del dominio público, que toda la gente hablamos de neuronas y las relacionamos con la mente, con la inteligencia y estas cosas. Sin embargo, ya hay estudios que cada día descubren más sustancias que no tienen que ver ni siquiera con esta parte necesariamente eléctrica del cerebro. Ya hay otras cosas que influyen en la inteligencia. Y gracias a la tecnología y a la ciencia se ha llegado a estas conclusiones. Entonces seguiría la pregunta, ¿la inteligencia se hereda? Fíjense que como la mayoría de las cosas, los genes influencian, tienen una influencia en la persona, pero no determinan la inteligencia de una persona, así como muchos genes y así como muchas herencias. Hay unos que piensan que hasta sus papás les heredaron no sé qué, hasta la forma de comer o las cosas feas o la flojera, etcétera. Falso. Hay una influencia, pero no es determinante. No, es que mi papá me pegaba, yo por eso pego, o mi mamá me golpeaba, por eso golpeo. Hay personas que hasta creen que eso se les heredó o los puros defectos. Falso. Hay una influencia, pero no es determinante. Incluso como todo lo que tiene que ver con la genética, por ejemplo. Déjenme decirles algo que pareciera muy determinante, como la estatura. Si nosotros somos altos y tenemos una estatura o somos altos, nuestros hijos van a estar más altos que nosotros por la misma evolución. Pero si mi hijo no se alimenta adecuadamente o es muy enfermizo o de que no le da una cosa, le da otra, simplemente no va a ser más alto que yo. Porque estos primeros años de vida, la alimentación y ausencia de enfermedades, la alimentación juega un papel muy importante. Entonces, la inteligencia se hereda, sí influencia, pero el entorno hace que este gen que ya se heredó, este gen que ya se los dimos a nuestros hijos, se lo heredamos, ahí cuídenlo. Y mejórenlo, condenados, así más o menos es, lo tienen que cuidar, aquilatar y mejorar porque ya se los heredamos. Entonces, imagínense ustedes si vamos a estar nosotros poniendo pretextos para una y otra cosa. Los genes nos dan el potencial y el entorno decide el resultado final. Así es que cuidado con las personas que dicen, no, sí que tú me heredaste las rodillas chuecas, todos padecemos de las rodillas. No. Hay un gen ahí que tiene una influencia, pero no determina. Si no te las cuidas, si no estás en tu peso, seguramente algo te va a pasar. Además, el cerebro actúa de una forma
global integrada. No como se pensaba con anterioridad. Antes se pensaba, es que aquí se generan las ideas, es que aquí se generan los sentimientos, es que aquí se genera esta forma estructurada de pensar. Y ahora se ha comprobado que no es así, no necesariamente, que todo influye, todo. Nuestro cerebro está activo completamente para tomar una decisión. Y claro que hay decisiones más importantes que nos ponen a trabajar más partes del cerebro, pregúntenme a mí. Y hay otras pues que no nos requieren tantísima, no son tan demandantes. Ahora vamos a ver qué puedo hacer para conservar esa herencia que me dejaron mis padres de esta inteligencia tan tremenda que hay que presumir. Pues hay que cultivarla. ¿Cómo? Habitualmente hay que leer. No, qué flojera, que no, que necesito lentes, que la letra está bien chiquita y que... No, hay que leer. Otro tip que les voy a dar es, reúnanse con personas interesantes. No digo que solamente se hacen sus amistades, hay que tener otras de todas, unas muy ordinarias, otras muy locochonas. Ay, pero no nada más puras locochonas y puras ordinarias. Otras que hablen de temas de interés, que sepan más que yo. También platica y habla. Todo lo que aprendes, platícalo, comparte lo que observas, lo que ves. Obviamente, lo que siempre digo yo aquí, hagan ejercicio, pónganse los tenis. Si quieren ser más inteligentes, pónganse los tenis, pero no para irse ahí a las gorditas y a los tacos. Pónganse los tenis para irse a correr. Busquen hacer algo divertido, ríanse mucho, bailen, canten. Y los que son así como, híjole, que son bárbaros, así tremendones, y que se puedan retar para seguir cultivando su inteligencia, pónganse a aprender a tocar un instrumento, a aprender un idioma. Eso ayuda mucho a ejercitar este músculo que tenemos, que es nuestro cerebro, para que seamos más inteligentes y podamos heredar inteligencia y sabiduría a las nuevas generaciones. No se vale que más mensos y más tarugos. Imagínense cómo tienen que ser más inteligentes, y una de esas que se tiene que ver es que les va mejor que a mí, que viven mejor que yo, que tienen una mejor calidad de vida que la mía. No hay manera de negarlos, que tienen una mejor salud que la mía. También acuérdense que para todo esto hay que afilar el hacha. ¿Cómo es esto? Descansen, duerman, esténse en paz, relájense, tranquilícense. No siempre tenemos que estar con el ruido, la música, la tele, esto y lo otro. Hay momentos en que hay que estar calmados, tranquilitos, respirando. Híjole, ¿cómo les está yendo a mis escuchas inteligentes? Porque son inteligentes, yo lo sé, si no, no me estarían escuchando. Los inteligentes son los que me escuchan. Así es que pura calidad, yo lo sé, si no, no me escucharían. Los voy a dejar con 2 frases que tienen que ver con la inteligencia para que se inspiren y cultiven su inteligencia. Y una de estas frases es de Aristóteles, imagínense, filósofo. Y él dice, la inteligencia consiste no solo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica. Y díganme si no. Ahora les voy a compartir una de José Ortega y Gasset. Él es famosísimo, muchos lo han de conocer, español. La mayor parte de los hombres tienen una capacidad intelectual muy superior al ejercicio que hacen de ella. Yo creo que sí, todos son muy inteligentes, nada más que están guardándose para algún día, en algún momento, y los invito a que ejerciten su inteligencia. ¿Cómo la van a ejercitar? Siguiéndome en mi canal de YouTube, Cómo Vivir en Plenitud canal, y también en Spotify, en Cómo Vivir en Plenitud. Y además, sean inteligentes y compren mis libros que hablo de este y de otros temas. Que tengan un día muy inteligente. Hasta la próxima. Bye bye.